Empezamos. Recordando lo que habíamos hablado de la generación del 27. En este caso, habíamos dado algunos conceptos respecto a la generación del 27. Habíamos dicho algunas características para llamarle a cierta grupo de escritores generación, ¿ya? Recordamos entonces, ¿a qué llamamos generación? A un grupo de escritores que son coetáneos, que publican alrededor de los mismos años, que han tenido un lugar común de reunión, que también han tenido ciertos pensamientos en común, políticos, sociales, económicos, literarios, o en resumen artísticos, ¿no? Etcétera. Bien, entonces eso es lo importante dentro de la generación del 27. Haciendo un recuento entonces, habíamos hablado de que en la generación del 27 tenemos nosotros este contexto que estaban presentando acá, la Primera Guerra Mundial, la dictadura de Primo de Rivera, el crack económico, la Guerra Civil Española y Segunda Guerra Mundial. Este contexto es importante ya que de acuerdo a este contexto vamos a tener un cierto tipo de literatura, ¿no? La dictadura de Primo de Rivera justamente fue una dictadura llena de corrupción y esta corrupción justamente con la cual estaban siempre peleando todos los españoles. Em, y que dentro del grupo a algunos les importaba bastante y a otros no. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros veamos más adelante quienes hacían literatura purista, esos literatos de arte puro ya no criticaban a la realidad social, no criticaban los problemas que existían en España. Em, en este contexto de problemas económicos, sociales, políticos, es que se va a presentar justamente esta generación, ¿no? Ahora, por acá tenemos, por ejemplo, desde 1936 más o menos, el golpe de estado de Francisco Franco, con lo cual va a empezar el franquismo, ¿no? Y el franquismo empezó también a hacer una cacería de aquellas personas que estaban en contra del régimen. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, Federico García Lorca fue una persona que siempre se rebeló a ciertos ideales y que fue fusilado justamente por esos ideales, ¿no? Bien, entonces solamente eso para recordar el contexto de manera rápida respecto a la generación del 27. Vayamos a recordar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la generación del 27, se había dicho ya que es a partir de la imagen de Luis de Góngora, porque van a celebrar en 1927 el tricentenario de la muerte de Góngora. Ahora, ¿por qué todos, digamos, tenían una afiliación sobre Góngora? Porque habíamos mencionado que Góngora era un maestro de la metáfora. Y esta forma de escritura, que también para algunos escritores era una forma culta, y una forma culta que imitaban ellos de cierta manera, el estilo, por supuesto, fue impresionante en ellos, fue, digamos, una buena, una buena, un nivel de imagen literaria para poder seguir, para poder tener en cuenta, y que a partir de esta imagen de Góngora, ya podamos o ellos, mejor dicho, puedan desplegar su literatura. Ahora, no es el único personaje en el cual los de la generación del 27 se van a fijar, sino también hay otra influencia, por ejemplo, la de Becker, la de Machado, la de Gonzalo de Berceo, Jorge Manrique, ¿no es cierto? Todos los que pertenecen a la tradición literaria española. Bien. Recordamos esto entonces y por eso es que la etiqueta de la generación del 27 se establece a partir de celebrar el tricentenario de la muerte de Góngora.
También son conocidos como generación de la dictadura por Primo de Rivera, nietos del 98. ¿Por qué? Porque supuestamente ellos habían leído y habían tenido maestros literarios, caso de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, caso de Antonio Machado, por ejemplo, y otros más, ¿no? Porque seguían el estilo, seguían, digamos, el pensamiento, seguían las formas artísticas de estos personajes. No son los únicos, sino hay otros más. O de generación del 25 también, porque algunos, bueno, por una parte ya empezaban a publicar a partir del 24-25, ¿no? Caso de Alberti, por ejemplo, y otros más. En una de las primeras características que nosotros habíamos visto ya y habíamos enunciado es que ellos aprovecharon la vanguardia, ¿no? Yo mencioné, por ejemplo, que en el caso de Bodas de Sangre, que es lo que nos toca en esta clase, hay elementos surrealistas, ¿no? El surrealismo está muy presente ahí. Por ejemplo, ¿a través de qué? A través de la muerte, ¿ya? A través de la muerte. Es uno de ellos, ¿no? ¿Y quién es la representación de la muerte en Bodas de Sangre? Por ejemplo, la mendiga, ¿no? La mendiga. Ahí está. Esto es lo que habíamos mencionado. Ahora, la cuestión tradicional, temáticamente hablando, diríamos que en el mismo Bodas de Sangre se ve la temática del gitano o de los amores gitanos, ¿ya? No solamente en Bodas de Sangre, sino también en Federico García Lorca. Por ese lado temático viene lo tradicional, pero también por la forma de escritura, que era una escritura que mantenía el romance, ¿ya? Es decir, temas que estaban asociados a la muerte, al amor, a la vida en el campo, a la vida rural, a la vida que generalmente expresaba el gitano, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos que los poetas de esta generación toman la influencia de diversos autores de la tradición española. Ya dije ya quiénes son. Recuerdo Gonzalo de Berceo, Bécquer, Manrique, Góngora, Garcilaso de la Vega, ¿ya? Y se nutren, dice, de las escuelas vanguardistas europeas que estaban en boga o estaban de moda, ¿no? Esa escuela vanguardista justamente es el surrealismo, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, en La voz a ti de vida de Pedro Salinas, ya tenemos nosotros, como ustedes pueden ver, un título que toma el verso de un poeta renacentista, que en este caso es Garcilaso de la Vega, ¿no? Mientras que Alexandre dice, desarrolla poesía purista y surrealista. Esta cuestión de la poesía purista y surrealista la vamos a recordar más adelante cuando llegamos a la característica de manera específica. Pero acá estamos viendo que esta es una generación heterogénea en comparación a la generación del 98, que era una generación más homogénea porque tendían a escribir en un solo estilo. La mayor parte de los de la generación del 98 han sido influenciados, por ejemplo, por el modernismo, ¿no? Ustedes pueden verificar eso en Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Bien, por otro lado, el uso culto y lo popular, habíamos dicho que, por ejemplo, la cuestión culta tenía que ver con el hecho de utilizar el soneto, ¿ya? Y utilizar una rima, una métrica, todo ello, ¿no? Métrica, rima, ¿ya? Darle musicalidad a la poesía. Y en el caso de la popular, tenía que ver con una poesía que no rimaba, que tenía un verso libre, ¿ya? Y que también no tenía musicalidad, sin musicalidad, pues, ¿no? Entonces, hablando de una forma más temática, lo culto estaba relacionado con temas universales, mientras que lo popular estaba relacionado con la forma poética del romance, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, dice, la mayoría de autores de esta generación trabajan el soneto, estrofa que exige un conocimiento teórico preciso de la poesía. Claro, y al exigir un conocimiento teórico de la poesía,
Entonces ellos hacían una poesía más trabajada, ¿ya? Los cultos hacían poesía más trabajada. Pero a la par se rescatan al romancero como Federico García Lorca en su romancero gitano. En su romancero gitano, Federico García Lorca presenta, por ejemplo, temas como el de la luna, muerte, ¿ya? Y así, no sé, pues la vida gitana, ¿no? Vamos a ver, para que ustedes se den cuenta cómo es que presenta Federico García Lorca su poesía acá. A ver, observemos, por ejemplo, en La casada infiel, ¿ya? La casada infiel. La casada infiel es un poema de Federico García Lorca que está justamente en Romancero Gitano. Y dice así. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. No rima. Se están dando cuenta que no rima. ¿Ya? Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. ¿A dónde lo llevaron? ¿En dónde están estos personajes? Cuando dice se apagaron los faroles y se encendieron los grillos, evidentemente están en el campo, ¿no? En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. Miren cómo hace la comparación de una mujer como si fuese flor, ¿ya? Toqué sus pechos dormidos y se abrieron de pronto como ramos de jacintos, dice, ¿ya? Está haciendo una comparación de la mujer como flor, como lo haría Neruda, por ejemplo, en 20 poemas de amor y una canción desesperada. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Otra vez, un elemento acá de la naturaleza, ¿no? Quiero ir hasta el último de esta, bueno, este penúltimo lugar donde dice, por ejemplo, aquella noche corrí el mejor de los caminos, se refiere al cuerpo de la mujer, ¿no? Montando en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé al del río. Con el aire se batían las espaldas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Ahí está, ¿ves? Le regalé un costurero grande de raso pajizo, y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevé al río. Acá habla de la picardía que justamente tienen los gitanos para el amor, ¿no? También de la forma pasional en que ven el amor, ¿no? Y como ustedes están observando, son gitanos los que a escondidas, digamos, disfrutan del amor y que los dos también están en consenso del amor, ¿no es cierto? Se ponen de acuerdo, uno sabe que es el amante, el otro lo usa como amante y nadie reclama nada. Simplemente dice, ¿no? Bueno, me quedo en mi posición de amante y no me enamoro, porque yo sé que soy el amante nada más, ¿no? Y me está prohibido enamorarme. Y eso es como una tradición, pues, ¿no? Porque el amante sabe que su posición y sabe que no debería de enamorarse, ¿no? Bien, entonces ese tipo de literatura es la que tiene Romancero Gitano, donde nos presenta justamente cómo es que se da el amor entre estos personajes del campo, personajes rurales, por así decirlo, ya con esa picardía en que se canta el amor infiel, el amor entre dos amantes, ¿no? Ahora, en su poesía vanguardista y un poco más culta, quizá Federico García Lorca ya no trata sobre estas picardías del amor o las pasiones, sino más bien sobre la existencia, el hambre, la muerte, la sociedad moderna, etcétera. Sigamos. Y nos habíamos quedado acá en la clase y a partir de acá ya pues vamos a agregar ciertas cuestiones más. Decía
que una de las características muy importantes dentro de la generación del 27 es que ellos cultivaban la metáfora. Cultivaban la metáfora porque habían aprendido de un maestro de la metáfora como fue Luis de Góngora y Argote, ¿no? Luis de Góngora tiene un poemario, vamos a ir un momento a ese poemario, que se llama Soledades, ¿ya? En Soledad Primera de Luis de Góngora, nosotros tenemos lo siguiente. Observemos. A ver, por acá. Esta parte de acá, esta primera parte, Soledad Primera, ¿ya? Como había mencionado yo también en clase, había manifestado que lo que hace Góngora es presentarnos a través de metáforas, imágenes, ¿ya? Imágenes que para nosotros quizá a la primera vista no sean tan rápidas de poder deducir, ¿no? Era del año la estación Florida, en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo, en campos de zafiro paz estrellas, cuando el que ministrar podía la copa a Júpiter mejor que el garzón de ida, náufrago y desdeñado sobre ausente, lagrimosas de amor, dulces querellas da al mar, que condolido fue a las ondas, fue al viento, el mísero gemido, segundo de Arión, dulce instrumento. Hasta ahí yo quizá puedo asegurar que no se ha entendido nada, ¿no? Pero si vamos parte por parte, podríamos deducir que cuando se dice, por ejemplo, era del año la estación Florida, estamos aludiendo acá a la primavera. Y cuando dice el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo, nos da la siguiente imagen. ¿Quién es el mentido robador de Europa? Es Zeus. No dice Zeus, sino dice el mentido robador de Europa. Ahora, lo otro es que cuando Zeus, según la mitología, roba a la hermosa Europa, lo hace convertido en un toro grande, pues, ¿no? Se la lleva, se la carga y se la lleva. Por eso acá dice, media luna las armas de su frente, porque evidentemente el toro tiene sus cachos así, en media luna, ¿no? Y el sol, todos los rayos de su pelo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto en la poesía? Les pongo la imagen. Nos está poniendo el siguiente escenario. Es primavera y en esa primavera está saliendo o se está viendo en el cielo, se está viendo a Tauro, ¿ya? Ahora ustedes dirán, pero profesor, ahí usted está hablando del mentido robador de Europa, de un toro, sí. ¿Qué es lo que sucede? Zeus, al momento de robar a Europa, dejó supuestamente su marca o su huella en el cielo para que la gente pueda recordar su hazaña de haberse robado a Europa. Es así que esa hazaña Zeus la plasma a través de una constelación, que en este caso es la de Tauro, ¿no? Entonces en la poesía se entiende así. Cuando era primavera, la constelación de Tauro estaba brillando en el cielo. Y en ese momento, dice, aparece el mísero gemido de quién? Del cabrero, que es el personaje principal de este poema, ¿ya? Que era mejor que el garzón de ida y que su llanto era segundo de Arión, dice, ¿no? ¿Por qué dice acá mejor que el garzón de ida? El garzón de ida era el copero de Zeus, era el que agarraba la copa en las ceremonias de Zeus, de Júpiter, pues, ¿no? El que agarraba la copa tenía que ser una persona perfecta o la más bella entre todas las personas. Entonces, este cabrero tiene la belleza mejor que la del garzón y su llanto es mejor que la melodía de Arión, dice, porque Arión era el que tocaba el instrumento para Zeus.
y a Orión se supone que tocaba la mejor melodía en el Olimpo. Y el llanto de este personaje en este poema es segundo, dice, es decir, es el segundo sonido más perfecto que puede existir. O sea, un llanto como bello, ¿no? Esa belleza le da Góngora. ¿Por qué hago este paréntesis? Para que ustedes se den cuenta de la forma en cómo transmite su metáfora Góngora. Es por eso que era muy querido, muy apreciado, ¿no? Ahora, de la misma forma, hay autores como Gerardo Diego que van a realizar justamente lo que les estoy mencionando, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá tenemos un árbol. Este árbol que estaba en el monasterio de Silos, ya, que es motivo de poesía. Entonces fácilmente yo podría decir pues algo árbol verde, que eres muy grande, te pareces, no sé, a los gigantes, en fin, ¿no? Y podría ser literatura. Pero sería una literatura quizá muy fácil, muy básica. Y en ese sentido, acá Gerardo Diego utiliza su, digamos, en este caso sus virtudes literarias para poder realizar un poema a partir de este objeto. Generalmente los poetas se inspiran, ¿no es cierto?, en algún objeto de la naturaleza o si no es la mujer también para poder crear poesía. Y dice respecto a este árbol, dice por ejemplo, enhiesto surtidor de sombra y sueño, ¿no? Miren cómo lo está caracterizando, ¿no? Enhiesto surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo en loco empeño, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está utilizando evidentemente metáfora, ¿no? Está utilizando metáfora. Eh, Cuando dice, pues, por ejemplo, a ver, mástil de soledad, está utilizando metáfora. Prodigio isleño, otra vez, está llenando de metáforas. Flecha de fe, saeta de esperanza, ¿no? Observamos cómo es que Gerardo Diego coloca muchas metáforas para referirse a este árbol. Y esa es gracias a, digamos, la influencia que han tenido no solamente de Góngora, sino también de Becker, de Manrique y otros más, ¿no? Pero principalmente de Góngora. Entonces, ¿puedo hacer poesía de un árbol? Sí, ellos lo hicieron, ¿no? De las cosas cotidianas de la vida, de los temas universales como la muerte, el amor, ¿no es cierto? El erotismo, la infidelidad, etcétera. También lo hicieron. Pero acá la lección es que ellos cultivaron la metáfora de esta forma, ¿ya? Y valoraron mucho la obra de Góngora y hemos visto ya por qué valoraron la obra de Góngora. Ahora, la obra de Góngora pareciera un tanto surrealista porque las imágenes pareciera que están un tanto desordenadas, ¿no? Pareciera que las imágenes que presenta Góngora son de ensueño, ¿no? Son oníricas, pareciera. Están ahí, se asemejan mucho a lo surrealista. Es por eso que la poesía de Góngora fue poco entendida en su tiempo y algunos hasta llamaron a su poesía basura, ¿no? Que no servía para nada. Y hay que entender que Góngora hacía poesía para clase alta. Bien, entonces, esta es la lección que nos traen los de la generación del 27. Sigamos acá. Estilo variado. Y acá vamos a explicar justamente lo de la poesía pura, poesía surrealista, etc. Em, Cuando nosotros tenemos poesía pura, ¿ya? La que se llama poesía pura se entiende como una poesía, vamos a poner más acá, como una poesía donde solamente
se hace arte por el arte. ¿Sí? Arte por el arte. ¿Y de quién se hereda ese arte por el arte? De los parnasianos. Parnasianismo. ¿Y cómo es este arte por el arte? Pues es mejorar cada vez el arte que uno cultiva, que puede ser, por ejemplo, la poesía, la narrativa, el teatro, puede ser la cocina, etcétera. Para nosotros entender este concepto, yo voy a poner, por ejemplo, a ver, em, vas a poner esto de acá. A ver, cuando a ti te presentan un plato cualquiera, ¿ya? Cuando a ti te presentan un plato cualquiera, yo estoy muy seguro que a nosotros los platos no nos lo presentan así, como están viendo acá, con una forma, con un orden, ¿no? Que tienen los platos que están viendo acá, por ejemplo, ¿no? Miren acá la belleza que supone cómo están bien ordenadas las papas, bien ordenadas las carnes, ¿no es cierto? Acá también igual, miren la presentación que tiene este plato, ¿no es cierto? Miren así. ¿Cuántos de nosotros comeremos así? Evidentemente, no muchos, ¿ya? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué presento esto? Porque esto es un arte por el arte. La cocina es un arte, ¿ya? En nuestras casas nosotros cocinamos. Llenamos el arroz, las papas, las carnes, así encimadas, si quieren, y la comemos. Pero hay gente que le dedica un poco más de tiempo para no presentar la comida como sea, sino darle una belleza de tal forma que tú lo ves y ya no lo quieres comer quizá porque parece toda una obra de arte, ¿correcto? Voy a ese hecho de que esto que ustedes ven es mejorar el arte. Miren, por ejemplo, tallarines, ¿no? ¿Qué hacemos? Nosotros generalmente mezclamos el tallarín y el guiso y ya está, come. Pero acá no. Acá estás viendo cómo le dan una forma al tallarín y el guiso está encima con el queso y por acá una planta más, etcétera. ¿Sí? Esto es arte por el arte. Ahora, ¿cómo entiendo? Miren, igual acá, observen, así jamás comemos en nuestras casas. Pero este es arte por el arte. ¿Por qué? Porque este arte que están ustedes observando se ha mejorado, le están dando más belleza todavía a este arte. ¿Ya? El arte básico en la casa la tenemos, pero este arte es más trabajado. ¿Ya? A eso voy con arte por el arte. Entonces, yendo a la literatura va a suceder lo mismo. Si yo hago poesía, si yo hago narrativa o teatro, pero generalmente poesía, y hago una poesía básica, ¿ya? Ellos hacían una poesía con más belleza, le ponían más adornos, le ponían más estética a su poesía. Y esta poesía no se fijaba, por ejemplo, en los problemas sociales. Cuando hablamos de poesía pura, está exenta de problemas sociales. No va a haber crítica social. Si ustedes leen, por ejemplo, la poesía de Rubén Darío, casi la mayor parte de los poemarios o de los poemas en general no te tratan sobre crítica social. No vas a ver que lo típico en Rubén Darío sea la crítica social, como sí lo pueden hacer, por ejemplo, Alejandro Romualdo en Canto Coral a Tupac Amaru, como lo puede hacer el Vallejo de Trilce o Poemas Humanos, o España aparta de mí este cáliz, que son poemas que sí hacen crítica social, que se hacen crítica de la sociedad moderna, sobre todo, por ejemplo, Poemas Humanos, ¿ya? Entonces, en la poesía pura tenemos arte puro, ¿no? Un arte que va a desplegar belleza cada vez más, ¿ya? Muy bien. Por otro lado, nosotros tenemos el surrealismo.
A partir desde la creación de metáforas incoherentes, ya hemos visto ya esas metáforas, y la poesía neopopular que rescataba temas y leyendas folclóricas, ¿no? Por ejemplo, a ver, Castillos Encantados, ¿no? Castillos Encantados. Podríamos hablar también de personajes típicos como el gitano, ¿ya? Como el marinero, también la religión, la tradición a través de sus fiestas, fiestas tradicionales, las costumbres, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, las corridas de toro, las peleas de gallo, todo ello representado entonces en esta literatura. Eh, de ahí la explicación, ven, ¿no? Dice, ámbito de Vicente Aleixandre, poemario de corte purista. Y ya expliqué ya entonces cómo es ese corte purista. Sobre Los Ángeles de Rafael Alberti, tiene una tendencia más surrealista, eso quiere decir vanguardista, ¿no? Y El romancero gitano de Federico García Lorca es de más corte neopopular, sobre todo por la temática, ¿no? Sobre todo por la temática. A eso se refiere entonces el estilo, que algunos hacían poesía pura, otros preferían el estilo de la poesía surrealista y otros más preferían el estilo de poesía neopopular. Tenemos acá algunos de los representantes, no son todos evidentemente, son algunos. Estos representantes nos van a ayudar a entender cómo es que se dio esta heterogeneidad, es decir, esta mezcla de estilos, ¿ya? Porque la mayor parte de estos autores han mezclado estilos. Así como hablamos de un Vallejo que también mezcló estilos, caso de su Heraldos Negros, que es de más corte modernista, y Trilce, que es más corte vanguardista, por ejemplo, igual acá tenemos autores que son así. En comparación con la generación del 98, ya dijimos que los de la generación del 98 fueron más homogéneos, ¿ya? En cambio, ellos fueron más heterogéneos, donde utilizaban varios estilos. Diferenciando, los de la generación del 98 solamente utilizaban un solo estilo, la mayor parte de ellos. En cambio, acá utilizaban varios estilos. Una muestra de ellos, por ejemplo, lo que tiene que ver con Pedro Salinas. Por un lado tiene poesía pura, poesía muy estética, pues poesía donde presentaba mayormente la belleza, y por otro lado tenía su poesía vanguardista a través del existencialismo, ¿no? En el caso de Alexandre, tenemos una poesía pura en ámbito y una poesía surrealista en la destrucción del amor. Alexandre es premio Nobel, ¿no? Hay que destacar que Alexandre es premio Nobel. En el caso de Rafael Alberti, también igual tenemos, y él utiliza una figura muy recurrente dentro de España, no solamente, por ejemplo, por hacer, digamos, una explicación un poco más extendida, hay cantantes como Isabel Pantoja que toman la imagen del marinero porque parece ser que es un tipo español ya representativo justamente de ese país. Como acá tenemos al criollo, allá tienen al gitano, ¿no? Y también quizá al marinero, que representa parte de su tradición, parte de la poesía neopopular. Entonces, Alberti tiene poesía neopopular en Marinero en Tierra y poesía surrealista en Sobre los Ángeles. Luis Cernuda, de la misma manera, tiene su poesía de corte surrealista, ¿no? Aunque también es una poesía un tanto intimista, como se dice, un tanto romántica por los temas que tratan como el amor, la muerte, la soledad, la melancolía, etc. Bien, son solamente algunos, falta ahí Miguel Hernández, por ejemplo, Damaso Alonso, ¿no? Federico García Lorca, que vamos a tratar más detalladamente. Pero les mostraba
esto de forma representativa porque acá podemos ver la heterogeneidad en los autores, que no solamente sucedió eso con Federico García Lorca, sino también con otros compañeros de él. Ahora hablemos entonces un poco sobre Federico García Lorca. De Federico García Lorca hay que decir, por ejemplo, que era una persona que sí se había instruido, ¿no? Había pasado por la universidad y que esas ansias intelectuales justamente lo van a llevar a también desarrollar su vena artística. En este caso, fundando grupos teatrales como La Barraca o revistas también, ¿no? Donde las demás personas o el grupo en general va a tener que escribir o va a tener que, digamos, reunirse para hacer su producción poética, teatral, etcétera. Entonces, esa actividad intelectual que tuvo Federico García Lorca fue importante para la generación del 27. Así podemos entender que Federico García Lorca sea uno de los líderes, o quizá el más importante de la generación del 27, porque impulsó mediante estos espacios la publicidad que debería tener la generación del 27, ¿no? Bien, ahí nosotros tenemos parte de su obra poética y su obra teatral. Recordando entonces, en el caso de Romancero Gitano, nosotros tenemos que este romancero gitano es de corte neopopular, ¿no? Su poesía neopopular. Y por el otro lado, Poeta en Nueva York, diríamos que es su poemario surrealista, ¿no? Y la temática es distinta, mientras que acá, por ejemplo, vamos a decir, ¿no? Trata sobre la imagen del gitano en general. Acá hay una crítica de la sociedad moderna, ¿no? Crítica de la modernidad. Dos poemarios muy disímiles, ¿no? Muy disímiles en la forma del estilo y de la temática también. Se suele hablar de una trilogía en estas tres obras, ¿ya? ¿Por qué se suele hablar de una trilogía acá? Porque en las tres obras nosotros tenemos personajes mujeres. Como nunca vamos a tener a personajes mujeres acá, que son protagonistas justamente de la obra literaria. Vuelvo a decir, como nunca lo estamos teniendo acá. Por ahí alguien me puede decir, pero profesor, el sí de las niñas, en el sí de las niñas también tenemos a personaje principal mujer, ¿no? Que en este caso sería doña Paquita o Francisca, ¿ya? Como personaje principal. Sí, es cierto, ¿no? Pero han sido pocas veces en las que la mujer ha sido así, sola, personaje principal. Por ejemplo, en Yerma, por ejemplo, en Bernarda, la casa de Bernarda Alba. En Yerma, la misma Yerma, obviamente, es personaje principal, pues, ¿no? Eh, para decir solamente algo muy rápido. ¿Cuál es el conflicto en Yerma? La maternidad frustrada. Yerma lucha porque su instinto le dice que debe ser madre, pero no lo logra. Y por eso termina odiándose, ¿ya? Em, por un lado, digamos que a través de un gesto de rebeldía, Yerma se rebela y termina matando a Juan, que sería en este caso su esposo. Pero ahí empieza, o mejor dicho, se agudiza su problema. ¿Por qué? Porque según la tradición española, como ella se había casado con Juan, ella no podía volverse a casar o volverse a enamorarse de otra persona. Por tanto, su intento de ser madre se va a quedar frustrado. No va a ser madre
porque la convención española, la convención social de no casarse con otro va a primar más en ella y esa convención social la va a llevar a la fatalidad, que en este caso es sufrir por no tener el hijo. Y se habla de una muerte doble del hijo, pues, ¿no? No, al matar a Juan, ella misma se imposibilita de no tener hijo. Es decir, al matar a Juan, mata también su posibilidad de tener hijo. Por tanto, mata al propio hijo, ¿no? Podrían decir los críticos literarios, por ejemplo. Entonces, esta es una obra de la frustración, ¿no? En este caso, frustración maternal y que nos representa también, de alguna manera, la tradición española a la cual se ve sometido el personaje mujer. En Bodas de Sangre lo vamos a ver también igual, ¿no? ¿Cuál es el sometimiento a la Convención Española? En la casa de Bernarda Alba, sucede que Bernarda Alba es una mujer ya muy mayor, ya alrededor de 60 años, y ha perdido a su segundo esposo. Y al momento de perder a su segundo esposo en la casa, dice que nadie va a ir a fiestas y que nadie se puede enamorar. Ya alrededor de, van a guardar luto alrededor de 8 años, si mal no recuerdo. Entonces imagínense guardar luto alrededor de 8 años y que nadie vaya a fiestas y que todo se tenga que hacer así, pues, ¿no? Reprimiendo los instintos de querer festejar algo y no poder hacerlo, de querer enamorarte de alguien y no poder hacerlo, ¿no? Y de alguna manera, digamos que Bernarda Alba tiene 5 hijas que representan justamente lo que acabo de decir, ¿no? Esa represión de los sentimientos. Una de ellas se llama Angustias, la otra se llama Magdalena, la otra se llama Amelia, Martirio y Adela. En Angustias y Magdalena nada más estamos viendo desde que el nombre ya son seres sufridos. Angustias, ni qué decir. En el caso de Magdalena, tiene un nombre bíblico donde esa mujer es pecadora, ¿no? Y bueno, así. Martirio, que se llama la otra hija, también igual, pues, ¿no? Ahora, acá la que se enamora es Angustias. Angustias se enamora de, en este caso, una persona que la ve por conveniencia, porque Angustias, que es la hijastra, mejor dicho, de Bernarda Alba, que es la hija del primer matrimonio de Bernarda Alba, va a contraer matrimonio con un personaje que va a ver la conveniencia social nada más. ¿Por qué? Porque Angustias va a heredar un dinero, ¿no? Pepe el Romano se llama así este personaje. Pero Pepe el Romano también va a tener un amorío con Adela, que es la hermana de Angustias. Y ahí se va a dar la fatalidad, ¿no? Entre ellos dos. Entonces, como ustedes pueden observar, em, otra vez tenemos a una mujer como personaje eje, ¿ya? O varias mujeres, mejor dicho, como personajes ejes, ¿ya? En Bodas de Sangre también igual, pues, ¿no? La novia es un personaje que es central. La madre no es central, pero es un personaje que digamos que ayuda a la acción, ¿ya? De la obra. Bien, hasta ahí, por eso se llama la trilogía, ¿no? Por eso algunos ven o explican que esta podría ser una de las trilogías de Federico García Lorca. Características del teatro lorquiano. Primero hay una mezcla de géneros. ¿Qué quiere decir? Que en el teatro incluye poesía, por ejemplo. En Bodas de Sangre ocurre eso. ¿Ya? Leamos. Dice, debido a su paso entre la poesía y el teatro, desarrolla un tipo de poesía dramática y un teatro poético. ¿Ya? Este último es el que nos interesa respecto a Bodas de Sangre. En Bodas de Sangre, que es una obra teatral, se incluyen canciones, ¿ya? Y las canciones dentro de Bodas de Sangre, por ejemplo, son canciones de cuna, canciones
de muerte, ya, canciones de boda, y esas canciones son obras, son creaciones poéticas, ¿correcto? La canción es una especie poética. Entonces, así se explica cómo es que en Federico García Lorca encontramos la mezcla de géneros, ¿ya? Entonces, en el teatro, por ejemplo, ¿qué es lo que nos interesa? Federico García Lorca incluye canciones. De cierta manera podríamos decir que esto se parece mucho a lo que había en Esquilo, porque también igual en Esquilo teníamos un coro que cantaba cada vez que sucedía una acción importante, ¿no? Cantaba y ayudaba a, digamos, profundizar un poco más la acción. Por ejemplo, cuando Clitemnestra mata a Agamenón, el coro habla y el coro canta, ¿no? Recordándole lo que ha hecho, para darle más suspenso a la acción. En este caso, pues, por ejemplo, yo recuerdo la escena donde la criada se lleva al hijo de Leonardo y le canta una canción de cuna, ¿no? Para hacerlo dormir a él. Entonces, ese tipo de cuestiones están dentro de la obra teatral de Federico García Lorca. Por otro lado, tenemos interés por los marginados. Dice, en sus obras suelen tener relevancia los discriminados, ¿no? Por ejemplo, también la mujer, los negros, los gitanos, etcétera. La gente del campo es una gente discriminada ya, de por sí, ¿no es cierto? Porque no está incluida dentro, digamos, del ámbito que nosotros podríamos conocer como el ámbito normal, el ámbito tradicional, ¿ya? El ámbito que sigue, digamos, las reglas o el ámbito oficial, ¿no? El ámbito de la oficialidad. En el caso de la mujer es un personaje marginado, ¿por qué? Porque está al margen del machismo, porque está al margen del varón, ¿ya? Porque el varón la usa, porque depende de los designios del varón, etcétera. En Yerma, si no hay varón, la mujer sufre. Es un personaje que vive al margen del varón, ¿no? En la casa de Bernarda Alba muere el marido y todos tienen que sufrir porque no está el marido, no está el varón ahí. Entonces son personajes marginados porque viven al margen del poderío del varón, esté este presente o esté ausente. Igual, siempre son personajes marginados. Los negros, los gitanos, también igual, ¿no? Simbología propia. Dice, Lorca creará nuevos significados para diversos elementos. Así, lo verde se convierte en representación de la esterilidad y la violencia sexual. Lo verde, a veces, por ejemplo, en la casa de Bernarda Alba, si mal no recuerdo, puede simbolizar la muerte, ¿sí? Simboliza la muerte. O a veces también simboliza la rebeldía. El color verde. En el caso del color blanco, em, a ver, en el caso del color blanco, en la casa de Bernarda Alba simboliza la pureza. Pero sucede algo en la casa de Bernarda Alba. Sucede que ese blanco se va convirtiendo en azul, ya, y va cambiando de tonalidad. Es decir, primero es blanco, luego se va haciendo ligeramente azul, ¿no? Hasta, digamos, llegar a un color un poquito más oscuro. Para ustedes, ¿qué representaría eso? El hecho de que haya cambiado de blanco a un color un poco azulado. ¿Qué podrían decir? El tránsito de lo blanco al azul para Federico García Lorca en La casa de Bernarda Alba representa la pérdida de la pureza. Entonces, en suma, lo azul sería como que tú has perdido la pureza.
ya no eres inmaculada, sino eres maculada, ¿no? Y lo azul, si yo les pregunto a ustedes, lo azul está asociado al cielo, está asociado quizá a la naturaleza, ya, quizá está asociado a la vida, pero en Federico García Lorca tenemos otra simbología, ¿no? Lo otro, por ejemplo, a ver, la luna, generalmente en la tradición poética, la luna es un elemento romántico, ¿ya? Pero la luna en Federico García Lorca se torna con una simbología propia. ¿Qué simboliza la luna en Federico García Lorca? ¿Qué simbolizará? La luna simboliza la muerte, ¿no es cierto? Simboliza la muerte. Y no es el único. Si yo pregunto, por ejemplo, a ver, si ustedes leen La Rueda del Hambriento en Vallejo, ven a un personaje que está descrito como un mendigo. Y ustedes dirán, pero profesor, bueno, el mendigo es una representación de la pobreza, del hambre, etcétera. Ya. Pero la mendiga en Federico García Lorca no representa el hambre, no representa la pobreza. He ahí justamente la simbología propia que tiene la literatura de Federico García Lorca. La mendiga en Bodas de Sangre representa también la muerte. ¿Ya? Entonces, ahí estamos viendo una simbología propia. Lo que para algunos normalmente representaría una cosa, para Federico García Lorca especialmente representa algo en su obra misma. ¿Ya? Vuelvo a decir, lo azul que generalmente representaría pues al agua, a la vida, etcétera, en Federico García Lorca tiene otro sentido. ¿Sí? El verde, lo que representaría, por ejemplo, en Garcilaso de la Vega, el verde, la vida, porque él habla de verdes prados, ¿ya? La vida, en Federico García Lorca representa la esterilidad. Esa es simbología propia, simbología que solamente encuentras en Federico García Lorca y no la encuentras en otros autores más. Bien, sigamos entonces. Ahora vamos a escuchar, a ver, me van a decir si pueden escuchar lo de el argumento. Ya vamos a ver, por acá vamos a hacer el intento, si se puede escuchar. A ver, confirmen si se puede escuchar, yo sí lo escucho, ¿ah? Ya, confirmen si lo pueden escuchar. Entonces empezamos a reforzar la historia. Recuerden que ustedes tienen los resúmenes. Reforcemos la historia entonces. A ver, vamos a hacer algo por acá porque creo que no se está escuchando. Ya, a ver, un momento, ¿ya? Me acabo de dar cuenta.
Cuando solo aceptaba efectivo, me preocupaba por guardarlo seguro. Ahora acepto Visa y mis ganancias van directo a mi cuenta. Acepta Visa, una red que trabaja para que recibas tus ganancias con mayor seguridad. Que a los profes les encanta recomendar y que seguro... Ya. ¿Ahora sí? Ya. Empezamos entonces. Bien, hasta ahí, entonces hasta ahí entonces vamos a volver a las diapositivas. Solamente para explicar lo que, o mejor dicho, especificar ciertas cuestiones. Bodas de sangre de Federico ya García dentro de la Lorca obra. fue escrita Vamos en 1932 al y estrenada en Ahí Madrid está el en argumento marzo de también escrito. 1933. Vamos al análisis. Mucho se ha escrito a ver, sobre esta pieza de teatro, Primero constantemente tenemos llevada a nosotros que es de escena en género diferentes dramático, la versiones, estructura es tragedia estrenada en los y el amor mejores es escenarios pasional. del mundo y Cuando objeto nosotros de hablamos de un películas, amor documentales pasional, y estamos hablando de estudios. un amor En dicha que pieza de se teatro lleva aparecen o se muchos va de al los extremo, elementos ¿no? Hemos utilizados hablado en de buena las parte de la obra del emociones autor granadino. que se El convierten en conflicto pasional, reprimido, las se relaciones convierten cuando prohibidas se y el deseo llevan como estas fuerza al extremo. transgresora que desembocan en tragedia y muerte. Los temas secundarios que podemos deducir También se de esta recogen obra símbolos típicos son, de la obra lorquiana, como por son ejemplo, el la caballo, frustración, la navaja, la luna, rivalidades etc., familiares, que la aluden tragedia, la respectivamente a soledad, la sexualidad, la sangre violencia, y la la muerte muerte, como etc. destino ineludible. En el Por plano ejemplo, la formal, frustración los de aspectos quién? temáticos y La frustración estilísticos de la son madre. la marginación, La el madre ambiente rural andaluz, no quería quedarse las sola. frases coloquiales y el romance Y popular. frustrarse quiere decir que intentar algo y Parece no lograrlo. ser que García Al Lorca final recibió ella una intenta inspiración no quedarse para escribir sola, esta pero se obra queda sola. cuando leyó una Tenía miedo noticia de quedarse parecida sola. en el diario ¿Por qué se ABC queda sola? en Porque evidentemente 1928, muere su hijo titulada y al no estar Crimen su hijo ya desarrollado pues en circunstancias ella queda en misteriosas. soledad, ¿no? Dicha noticia tuvo una Acá gran recuerdo repercusión que en los toda la primeros en prensa de morir la habían época, sido su marido y también su fundamentalmente hijo en la mayor, prensa ¿no? local. Entonces le quedaba solamente al hijo. Y en ese sentido la frustración Bodas de sangre es está una historia representada de en la amor y madre. desamor, Las enmarcada en un rivalidades conflicto entre dos familiares familias. entre la familia de la madre madre contiene su rencor por la pérdida de su marido y y uno de sus los hijos a manos de Félix, los porque Félix. justamente quienes Además, no está asesinaron totalmente conforme a con la novia que su hijo ha el elegido para esposo casarse. y al hijo Aún de así, la decide madre, visitar al padre de la ¿no es cierto? muchacha Fueron para los Félix. confirmar la boda La entre tragedia ambos en el... jóvenes. A ver, tenemos acá pues la La novia tragedia tuvo un que novio podríamos decir anteriormente que en durante 3 estos años. hechos funestos, Este la era muerte Leonardo, de la familia del de los novio y Félix, Leonardo, quien terminó la soledad casándose y teniendo un representada hijo en la con la prima de madre, la joven. ¿no? Otra Aunque la vez, novia intenta la reprimir su violencia amor por dicho hombre, no representada está en ese feliz por su acto futuro casamiento. donde Igualmente, se matan ellos, Leonardo pero acude también en el momentos previos a la cuchillo, boda para desearle ¿ya? suerte en su unión, Porque en Federico pero sigue García Lorca el enamorado de cuchillo ella. representa la violencia y recuerda la Dejando de lado muerte sus justamente deseos, la del novia acaba casándose con el esposo novio. y del hijo. En la fiesta, La muerte ella anuncia a su representada en marido el que irá a novio una y habitación a descansar Leonardo, un ¿no? rato, pues Muy se bien. siente algo indispuesta. ¿Por qué se dice que Momentos la mayoría de los después, todos personajes comienzan carecen a de nombre buscarla, propio a porque los excepción de recién Leonardo? casados deberían Porque la realizar un mayoría baile. de los La mujer personajes de cumplen Leonardo un rol de aparece de la principio a nada para fin. Por informarles ejemplo, alterada de la la fuga a novia caballo de es su prima novia de y su principio a fin. marido. Ellos se El habían estado novio engañando también todo ese igual. tiempo El y único rol que realmente tiene se de amaban principio a con fin es locura. el de ser novio. La El madre novio también siente que su igual, honor ha sido ¿ya? dañado De y quiere principio a fin. encontrarlos a Le toda dice costa, cómo debería de por lo tratar que a su recorre el novia, bosque hasta dar cómo con debería ellos. de En el comportarse ahora que va a camino se ser topa con una mendiga esposo, que etcétera, representa ¿no? la muerte Entonces, y esta son lo ayuda a roles que llegar están hasta los establecidos. traidores. En cambio, La en luna Leonardo interviene como sucede que personaje Leonardo y arroja es luz sobre los amantes padre, jugados que deciden dejarse ver juntos ¿no? al margen de las Amante, consecuencias. Cuando los hijo, hombres se hallan cara a cara, ¿no? se involucran en una Esposo, lucha que termina matando a etcétera. los dos. Entonces, Leonardo no tiene un La papel novia, determinado, es por eso es desconsolada, que él acude a es el casa de único la que tiene madre, nombre, quien la ¿no? rechaza desde el Y los primer momento. demás sí tienen La joven no quiere estos, su perdón, sino que su objetivo digamos, estos es nombres de morir. los personajes Le porque suplica no, que le quite no la tienen vida, otro porque no rol puede vivir aparte del que se sabiendo les que han ha muerto el asignado novio por y Leonardo.
ese La mismo madre le nombre, ¿no? grita El padre, violentamente por ejemplo, el y le padre de la expulsa de novia su casa. también es padre No de le principio a interesan fin, sus o sea, no llantos. tiene otro rol. Por Finalmente, eso la carecen de escena nombre termina con los propio. lloros de la madre, la La mujer, composición es en la prosa, novia pero incorpora y un algunos grupo cantos de populares vecinas. españoles como cantos de cuna, cantos de boda o cantos de muerte. La Eso obra hemos fue dicho, ¿no? Lo estrenada hemos en el mencionado Teatro antes. Beatriz, dirigida Se y emplea, escrita dice por el el símbolo del propio caballo, Federico García Lorca. como pasión o Está como situada también en el periodo sinónimo de literario de la virilidad generación del o 27. erotismo, Constituyó ¿ya? una influencia sobre los Sinónimo de escritores erotismo. posteriores a su Acá, generación, ¿no? Porque, por ya que su ejemplo, obra significa una en, revitalización de la beta la casa de popular que Bernarda había sido Alba, el descuidada caballo desde también tiempo igual atrás. representa La obra se la, divide en tres las actos, ansias los cuales a su sexuales, vez ¿no? se dividen Se en dice que cuadros. cuando el caballo da cos es porque tiene sed. El primer Y acto esa se sed divide en en tres Federico cuadros, García mientras que el Lorca segundo y se tercer trasluce o acto se, dividen en digamos, se dos traduce cuadros. en que Estas el divisiones caballo hacen que la trama tenga un es ritmo un rápido, objeto, aunque esto pueda tender a elemento enredar al que lector. representa esa sed sexual, ¿no? La fatalidad, la luna, las navajas, la Bodas violencia. de sangre es el primer Los título de elementos una oníricos como trilogía la muerte trágica o sobre la tierra. luna también, ¿no? El autor Y el fin trataba de didáctico, rescatar por lo mítico ejemplo, de su Andalucía acá, natal. ¿qué- La segunda obra fue ¿cómo se Yerma, entiende el de fin didáctico? Se entiende como 1934. aquello que La nos está tercera enseñando no la llegó obra a literaria, ¿no? escribirse, aunque Entonces, ¿qué nos Lorca había enseñaría la obra anunciado el literaria posible acá en título este y caso? había adelantado No, parte de la no idea que dejarse, tenía en su mente. Su muerte dejarse truncó varios proyectos dramáticos llevar, que el poeta traía entre manos. no dejarse llevar por las pasiones, ¿no? Si este No video te dejarse gustó, llevar por no te las olvides darnos pasiones. un me gusta, Pero aparte de eso compartirlo y también, suscribirte al canal. que Muchas gracias y hasta el la hecho próxima. de no seguir las normas sociales nos puede llevar a la fatalidad. O sea, no seguir las reglas sociales puede llevarme a la fatalidad, ¿no? Y eso es lo que sucede, por ejemplo, con la novia, ¿no? La novia debió de haberse casado, debió de haber honrado al esposo, pero no lo hace y eso lleva a la fatalidad del novio y Leonardo, que es su amante. Bien, sigamos analizando un poco esto y acá tenemos la simbología. Ustedes tienen su compendio el papel que cada uno de los personajes cumple, ¿ya? Pero yo, aparte de eso, le he puesto cierta simbología que puede tener cada uno de los personajes. Recordemos que en Bodas de Sangre, los personajes son simbólicos siempre, no solamente en esta obra, sino también en Yerma, sino también en la casa de Bernarda Alba, ¿no? Yerma simbolizaría, por ejemplo, la simbología que tendría Yerma sería la de una mujer estéril o la esterilidad, ¿no? Por ejemplo. Bien, el novio representa la laboriosidad, es decir, el trabajo, y el novio también es un ser hogareño, ¿ya? Es un personaje de casa, de su casa, ¿no? Es un personaje muy conservador. Es un personaje que se desvive por la novia, por atender a la novia, por realizar lo tradicional que haría el novio, ¿no? Es decir, pedir la mano, preparar la boda, ¿no? Llevar los regalos, etcétera. O sea, hacerse cargo de todo, ¿no? Es parte también del sistema machista en el cual se van a someter muchos los personajes. La novia es bella, representa la belleza, la infidelidad, pero también el conflicto entre la convención social y la pasión. ¿Qué es la convención social? Que ella debió de haberse casado con el novio, pero hay un conflicto entre eso que debe de seguir por tradición social y la pasión que él tiene de todavía querer a quien, a Leonardo, ¿no? Y recordemos, esto sucede cuando en la primera vez, cuando se da la de la pedida de mano, Leonardo está rondando la casa. La segunda vez, cuando la novia se está alistando ya para la boda, Leonardo entra a ese cuarto y le reclama a la novia y le dice, ¿por qué te estás casando, no? Y le reclama también el hecho de que por culpa de ella, Leonardo se había casado. Le dice, por tu culpa.
Porque si tú no hubieses sido una mujer fría, porque si tú me hubieses atendido y hubieses correspondido siempre a mi cariño, yo nunca me hubiese casado con tu prima, le dice. No, imagínense. Va y le reclama. Y le dice, ah, claro, ahora me echas la culpa, le dice la novia. Claro, yo me porté así y lo primero que hiciste fue ir en brazos de otra mujer. Pues ahora me toca a mí. Yo, mira, yo me voy a casar con otro. Y no pienses que yo me muero por ti. No, yo me voy a casar. Así como tú lo hiciste, ahora me toca a mí. Es mi oportunidad, ¿no? Le dice. Tonterías. Y de esa manera, pues, termina, bueno, la criada termina sacando a Leonardo y termina discutiendo ahí, pero se supone que no se Se querían, vendrá ¿no? con nosotros. Pero si se reclamaban cosas, si recordaban cosas, era porque algo todavía por ahí había quedado, ¿no? Donde dice, por ejemplo, como cuando dicen, ¿no? Donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿no? Y vaya cenizas que habrían quedado acá. Porque con las uñas los de sentido Richo sola los machaco contra la tapa. Vuelta a empezar. Un momento. Ya, ahora, retomando entonces, el novio, laboriosidad, la novia, belleza, Leonardo, pasión machista, correcto, el torrente que arrastra es el sentimiento que arrastra, ya, y que va a llevar justamente a la fatalidad a la novia, ¿no? Por otro lado, la esposa de Leonardo, que en este caso es una mujer sumisa. ¿Por qué es sumisa? Porque simplemente cree en todo lo que le dice Leonardo y también sigue en todo lo que le dice Leonardo. Es una mujer que no tiene capacidad de decisión o simplemente es muy ingenua, ¿no? Porque hay una escena donde ella está llorando porque la madre le dice, ayer, por ahí me han contado que ayer tú has estado rondando esa casa. La suegra le dice a Leonardo, ¿no? ¿Qué casa? La de la novia. Entonces la mujer empieza a llorar. Es cierto, le dice, todavía aún la quieres a ella. Y Leonardo le dice, no, yo te quiero a ti, le dice. No le creas a tu madre. Siempre tu madre metiendo cizaña y hablando de más. Pero no le creas, mujer, porque yo te quiero a ti, le dice, ¿no? Y contigo, ¿con quién tengo el hijo? Contigo, le dice, ¿no? Y bueno, vamos a ver que eso después no es tan cierto porque huye con la novia. La madre del novio representa los valores tradicionales y en este caso, pues, la madre instruye al hijo en cómo debería de comportarse, instruye a cómo debería de ser ese varón, ese macho, lo dice ella misma, ¿no? Con una mujer, ¿no? Pues por eso es un valor tradicional. El odio en el sentido de que todavía está dentro de ella el odio que siente por los Félix, ¿no? El machismo porque ella enseña a su hijo a que el varón tiene que hacerlo todo, a que el varón tiene que mandar en la casa, a que el varón tiene que subordinar a la mujer a lo que él quiere, ¿no? Eso es lo que le enseña porque dice, tu padre me enseñó esto, por eso yo te lo enseño así, ¿no? En el caso del padre de la novia es un interés material, ¿por qué? Porque cuando van a la pedida de mano, el novio y la madre van a la casa del padre de la novia y de la novia, van a la pedida de mano y ahí es donde ellos revelan las tierras que poseen, las riquezas que poseen y el padre se queda sorprendido porque la madre le dice que tiene muchas chacras, tiene muchos campos de cultivo y el padre pues le conviene eso porque él no tiene la misma capacidad que la madre, el novio, ¿no? Entonces es un matrimonio conveniente porque le va a permitir ascender socialmente, tener, digamos, mejores riquezas, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es conveniente que su hija se case. Bien, sigamos.
Por acá tenemos entonces la simbología, la luna representa la muerte, el cuchillo la violencia y también la muerte, ¿no? Por el caso de las Félix. En el caso de... a ver, vamos a borrar esto. En el caso de el caballo, el placer, ¿no? En este caso la fuerza representa la virilidad del varón, la fuerza del caballo, la virilidad del varón. Y ese movimiento del caballo evidentemente es un movimiento erótico, por tanto el caballo representaría ese erotismo masculino dentro de la obra, ¿no? Ese erotismo masculino que justamente también, digamos, en este sentido, em, está referido al acto en que se escapan, ¿no? Porque la novia y el Leonardo se escapan en el caballo y ese escape es pasional, porque se están dejando llevar por su pasión, por su amor, ¿no? ¿Y qué otro objeto o digamos otro símbolo que el caballo para reforzar la idea pasional, la idea de dejarse llevar por la pasión y quien los lleva justamente es esta virilidad del caballo, ¿no? Esta fuerza del caballo. Bien. Acá tenemos algunos extractos de la obra, ¿no? En el caso de que el cuchillo simboliza la violencia y la muerte, ¿ya? Y que presagia de alguna manera el destino inevitable que la madre le está diciendo a su hijo, porque, bueno, las madres tienen esos sentimientos a veces, ¿no? Maldice justamente a ese cuchillo. Y ahí la escena, ¿no? La madre dice, hijo, el almuerzo, novio, déjelo, comeré uvas. Deme la navaja. Madre, ¿para qué? Novio, riendo, para cortarlas. Madre, entre dientes y buscándola. La navaja, malditas sean todas, y el bribón que las inventó. El novio, vamos a otro asunto. La madre, y las escopetas, y las pistolas, y el cuchillo más pequeño, y hasta las asadas, y los bieldos de la era, ¿no? O sea, ella, evidentemente ahí, desde ese inicio, va proyectando, digamos, su idea de el cuchillo como un elemento de fatalidad, un elemento de violencia o de muerte. Por otro lado, el machismo, la representación del machismo en la madre está en el siguiente fragmento. Dice, madre, con tu mujer procura estar cariñoso, y si la notaras infautada o arisca, hazle una caricia, que le produzca un poco de daño, un abrazo fuerte, un mordisco y luego un beso suave. Que ella no pueda disgustarse, pero que sienta que tú eres el macho, el amo, el que manda. Así aprendí de tu padre, y que como no lo tienes, tengo que ser yo la que te enseñe estas fortalezas. Ahí entonces ustedes verifican cómo es que la madre simboliza el machismo. En ese fragmento está representado el machismo de la madre. ¿Ya? Que sería de alguna manera, viendo en la obra en general, la representación de una actitud tradicional, una actitud conservadora, una actitud propia de ese tipo de personajes de la sociedad española, ¿no? Bien, sigamos. Por este lado, también eh, se muestran, por ejemplo, los elementos surrealistas dentro de la obra. Y acá también, ¿por qué la mendiga simboliza la muerte? Porque la mendiga es la que va a dirigirle al novio y le va a decir, por acá es, ¿no? Y la luna, ¿por qué simboliza la muerte? Porque la luna va a descubrir a los amantes, va a permitir que se los pueda observar o se los pueda capturar, ¿no? Que en este caso que la novia llegue, perdón, que el novio llegue hasta los infieles, ¿no? Porque si no hubiese habido luna, los infieles, que en este caso Leonardo y la novia, no hubiesen sido descubiertos. Entonces la luna por eso representa la muerte, porque va a descubrir
¿no? A los infieles y va a ser posible de que el novio llegue y se mate con Leonardo. Entonces ahí dice el novio, dime, contesta, ¿los viste? Mendiga, espera, ¿qué espaldas más anchas? ¿Cómo no te gusta estar tendido sobre ellas y no andar sobre las plantas de los pies que son tan chicas? Novio, jalándola, ¿no? Jalándola. Te digo si las viste. ¿Han pasado por aquí? Y la mendiga dice, no han pasado, pero están saliendo de la colina. ¿No los oyes? No, dice el novio. Mendiga, ¿tú no conoces el camino? Novio, iré como sea. Y la mendiga dice, te acompañaré. Conozco esta tierra. Es por aquí, le dice. Y lo lleva. Por eso es que la mendiga representa la muerte, ¿no? Porque va a guiar al novio justamente hacia la muerte. Bien, y en el último fragmento, el fatalismo, ¿no? Eh, Previo a esto, la mendiga llega y las muchachas lo botan a la mendiga. Botan a la mendiga y le dicen, no, ¿qué estás diciendo? ¿No? ¿Qué estás hablando? Lo que estás hablando no puede ser cierto, le dice una de las muchachas. Sí, le dice ahí, ¿no? Y ahí empiezan a hablarlo. Más o menos eh, antes de que suceda esa escena es así, ¿no? Pues la mendiga abre la puerta o está cerca de la puerta y dice, un pedazo de pan, muchachas. Y una niña le dice, vete, ¿no? Y las muchachas se juntan ahí. Y la mendiga dice, ¿por qué? Y la niña dice, porque tú gimes, vete. Y una de las muchachas dice, niña, ¿no? La mendiga dice, pude pedir tus ojos. Una nube de pájaros me sigue. ¿Quieres uno? Y la niña dice, yo me quiero marchar, ¿no? La muchacha, otra de las muchachas le dice a la mendiga, no le hagas caso. ¿Vienes por el camino del arroyo? Le dice una de las muchachas a la mendiga. Y la mendiga, por ahí vine, le dice. Y otra de las muchachas empieza a preguntar, ¿puedo preguntarte? Le dice así. Y la mendiga le dice, yo los vi. Pronto llegan dos torrentes quietos al fin entre las piedras grandes, dos hombres en las patas del caballo, muertos en la hermosura de la noche. No, muertos, sí, muertos. Y la muchacha dice, calla vieja, calla. Y ahí es donde empieza esta parte que está en el fragmento de la diapositiva. Flores rotas los ojos y sus dientes dos puñados de nieve endurecida. Los dos cayeron y la novia vuelve teñida en sangre falda y cabellera. Cubiertos con dos mantas ellos vienen sobre los hombros de los mozos altos. Así fue, nada más. Era lo justo. Sobre la flor del oro, sucia arena. Y ahí se va la mendiga, ¿no? Las muchachas bajan la cabeza y van saliendo una a una. Entonces, esa es la escena. Y luego vamos a observar ya la escena final, prácticamente, que sería esta, donde llega la novia y prácticamente pues pelea pues con la madre, ¿no? Bien, pero antes voy a explicar esto. Acá ya está el fatalismo ya. La mendiga estaba justamente ya mencionando que se mataron. ¿Cómo se mataron? No se dice. No se menciona. Simplemente la mendiga dice que murieron y la escena posterior es que viene la novia, ¿ya? Y ya empieza pues la pelea ya con la madre, ¿no? Y le dice lo siguiente, ¿no? Entra, por ejemplo, ahí la madre, se echa los pelos hacia atrás, está un poco, digamos, intranquila, entre serena y tranquila, ¿no? Todas las vecinas vienen. ¿Por qué? Porque evidentemente ya se enteraron ya que habían fallecido los dos, Leonardo y el novio.
Y la novia entra y dice, aquí vengo. La madre le dice, ¿quién es? La vecina, una de las vecinas le dice, ¿no la reconoces? Y la madre le dice, por eso pregunto quién es, porque tengo que no reconocerla, para no clavarla mis dientes en el cuello. ¡Víbora! ¿La ves? Está ahí y está llorando, y yo quieta, sin arrancarle los ojos. No me entiendo. ¿Será que yo no quería a mi hijo? Pero, ¿y su honra? ¿Dónde está su honra? Dice la madre, ¿no? Y golpea a la novia hasta que la hace caer al suelo. Y la novia dice, déjala, ¿no? Porque la vecina estaba tratando de agarrar a la madre para que no la siga golpeando. La novia dice, déjala. He venido para que me mate y que me lleven con ellos, pero no con las manos, con garfios de alambre, con una hoz y con fuerza hasta que se rompan en mis huesos. Déjala, que quiero que sepas que yo soy limpia, que estaré loca, pero que me pueden enterrar sin que ningún hombre se haya mirado en la blancura de mis pechos. Y la madre le dice, calla, calla, ¿qué me importa eso a mí? Y la novia dice, porque yo me fui con el otro, me fui. Tú también te hubieras ido. Yo era una mujer quemada, llena de llagas por dentro y por fuera, y tu hijo era un poquito de agua de la que yo esperaba hijos, tierra, salud. Pero el otro era un río oscuro, lleno de ramas, que acercaba a mí el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes. Y yo corría con tu hijo, que era como un niñito de agua frío. Y el otro me mandaba cientos de pájaros que me impedían el andar y que dejaban escarchas sobre mis heridas de pobre mujer marchita, de muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería, óyelo bien, yo no quería, óyelo bien, yo no quería. Tu hijo era mi fin y yo no lo he engañado. Pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar, como la cabezada de mulo, y me hubiera arrastrado siempre, 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 aunque hubiera sido vieja, y todos los hijos de tu hijo me hubiesen agarrado de los cabellos, ¿no? Y ahí le dice, ella no tiene culpa, ni yo. ¿Quién la tiene? Pues, ¿quién la tiene? Dice la madre, ¿no? Y la novia dice, calla, calla, véngate de mí, aquí estoy. Mira, mi cuello es blando, te costará menos trabajo que segar una dalia de tu huerto. Pero eso no, honrada, ¿no? Honrada como una niña recién nacida. Y ahí siguen entonces en este diálogo constante las dos, ¿no? Em, la madre le dice que se vaya, evidentemente, ¿no? Le dice que no le importa su honra. Y la novia le dice, déjame llorar contigo. La madre dice, no llora sola en la puerta porque tú no vas a llorar conmigo, ¿no? Y salen todos. Y evidentemente la escena termina en un llanto grupal. Porque cuando se cierra el telón, las vecinas están arrodilladas en el suelo llorando, ¿no? Entonces, esa es como han podido quizá sentir la profundidad de la obra literaria. Bien, hasta acá hemos avanzado. Ahora les voy a pasar en este caso, la práctica desarrollada. No sé si lo han desarrollado, si no lo han desarrollado, tienen ahí esa posibilidad de tener esa práctica, ¿ya? Habremos terminado con la sesión entonces. Si no hay ninguna pregunta, nos estaremos viendo el día lunes. Más tarde yo les envío también los resúmenes de los cuentos que se van a tratar y van a venir en el examen. No van a ser los 18 cuentos, me parece que son de Llano en Llamas, sino solamente 4 o 5, si mal no recuerdo, ¿ya? Entonces, con eso estaríamos terminando.